maravilloso, ¿verdad? Un día de lluvia y la lluvia está cayendo y la lluvia siempre es favorable, más favorable que desfavorable, y es una bendición. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 12, en su versículo 1 en adelante. Durante todos estos días hemos estado hablando acerca del Kairos del Espíritu Santo de Dios, y hemos puesto un fundamento en todo lo que va de mes. Por aquí han pasado varios expositores brillantes de la palabra de Dios, y hemos estado hablando acerca de las diferentes dispensaciones que a lo largo de la historia han existido, y en total son 7 dispensaciones, y nosotros estamos en la mejor de ellas, que es la dispensación de la gracia. ¿Por qué esa es la mejor dispensación? Porque después que Adán pecó, después que Adán desobedeció a Dios, después que Adán le dio la espalda a su creador, dice la palabra que el pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal. Lo dice en Génesis capítulo 6 versículo 5. De manera que el pecado, a medida que los años fueron pasando, se fue incrementando a tal punto que la palabra misma dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Pero Dios se ha movido en todas las épocas, y dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. De manera que ya habían pasado, cuando Noé halla gracia ante los ojos de Dios, ya habían pasado prácticamente 2 dispensaciones. Había pasado la dispensación de la inocencia, que es la que se conoce antes de la caída, donde Dios se paseaba en el huerto. Había pasado la dispensación de la conciencia, que era esa dispensación donde el hombre cayó de la gracia de Dios, desobedeció a Dios y el pecado vino a ser hereditario. Y con Noé comenzaba la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno. Pero después que Noé salió del arca, porque Dios salvó a Noé y a su familia en el arca, después que Noé salió del arca, el hombre volvió a depravarse. El hombre volvió a desviarse del propósito. Y pasaron muchísimos años, y Dios entonces llama a Abraham. Y Dios le revela a Abraham su gracia, porque Abraham en ningún momento tuvo la intención de buscar a Dios, ya que el hombre está incapacitado, humanamente hablando, para servir a Dios. Y es cuando Dios se acerca a Abraham, y lo revela el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Quien se acercó a Abraham fue Dios. No fue Abraham, fue Dios el que se acercó a él y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Este periodo se conoce como el periodo de la promesa, como la dispensación de la promesa, porque Dios le hizo una promesa a Abraham de bendecirlo a través de su descendencia, porque Jesús es hijo de Abraham conforme a la carne. Naturalmente hablando, Jesús es hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de David, hijo de Dios, según la genealogía. Porque Dios le dijo a Abraham: en ti, es decir, en tu simiente, será bendita toda la familia de la tierra. Y luego de esa dispensación vino entonces la dispensación de la ley. La dispensación de la ley. Y así fueron pasando todas esas dispensaciones hasta llegar a la nuestra, que es la dispensación más gloriosa,
porque es la dispensación de la gracia, donde ya nosotros no dependemos de las obras de la ley, sino que ahora somos salvos por gracia. Porque ningún hombre pudo jamás guardar la ley. Pero aparte de ese recorrido que le acabo de mencionar, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba, no habitaba en el hombre, sino que venía sobre el hombre. Pero Dios se fue acercando mucho más, porque en el Antiguo Testamento Dios era por nosotros. Incluso el mismo Moisés dijo, cuando estaba frente al Mar Rojo y el ejército del faraón venía para acabar con ellos, ¿sabes qué dijo Moisés? Porque Moisés estaba seguro de que Dios estaba con él. Y Moisés dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque antiguamente Dios era por su pueblo, pero no estaba en su pueblo. Era por ellos. Pero Dios se fue acercando mucho más. Y en la época en que vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya Dios no era por su pueblo, sino que Dios estaba con su pueblo. Porque Jesús es Dios. Por eso la palabra dice que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, escuche bien la gráfica. En el Antiguo Testamento Dios era por su pueblo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Dios no era por nosotros, sino que Dios estaba con nosotros, porque Dios se hizo hombre y nos visitó. Pero en la época de la gracia, cuando descendió el Espíritu Santo, ya Dios no era por nosotros, tampoco Dios era con nosotros, sino que ahora Dios está en nosotros. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador entonces no vendría. El Consolador no moraría en ustedes. Y el apóstol Pablo es quien dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo soy el templo donde mora el Espíritu Santo. Pero Kelvin Abel el jueves, de una manera muy profunda, estuvo explicando que aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque somos la casa donde mora el Espíritu Santo, necesariamente no tiene que manifestarse en nosotros o a través de nosotros, porque para ello necesitamos un ingrediente adicional que lo tiene el mismo Espíritu Santo, y es la unción. Tú puedes tener el Espíritu Santo morando en tu vida, pero necesitas la unción para beneficiar a otros. Porque la unción es dada para darnos esa capacidad. La unción viene a nuestras vidas para darnos la capacidad de ayudar a otros. Lo dice la palabra en Hechos capítulo 10, versículo 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Jerusalén, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De manera que la unción es el Espíritu Santo de Dios. Pero hay personas que solamente son conscientes del Espíritu Santo como morador dentro de nosotros. No son conscientes de que el Espíritu Santo también nos da poder, nos da autoridad. Entonces, el Espíritu Santo, como Espíritu morador, está morando en todos los hijos de Dios, en todo el que ha nacido del agua y del Espíritu, porque el Espíritu Santo es un regalo para la iglesia. Jesús es un regalo para el mundo, pero el Espíritu Santo es un regalo para la iglesia. De manera que para recibir el Espíritu Santo hay que nacer del agua y del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo es quien nos da la unción, es quien nos da poder, pero a la misma vez el Espíritu Santo es quien le abre las puertas a los dones del Espíritu. Porque son dones ¿de quién? Del Espíritu.
Los dones no son tuyos, son dones del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo lo comparte con quien Él quiere. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y por eso le invito a que abra su Biblia en esa primera carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 12, versículo 1 en adelante. La palabra dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Diga conmigo, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjate bien lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, le escribe a esta iglesia de Corinto. Si usted se fija bien en ese versículo 1, el apóstol Pablo comienza diciéndole a la iglesia de Corinto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. De manera que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le dijo a esta iglesia que no fueran ignorantes, porque el pueblo perece por falta de conocimiento y el pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Y el apóstol Pablo le dice: no pueden ignorar los dones espirituales. Y él no quiere que la iglesia de hoy ignore los dones espirituales, porque los dones espirituales son una realidad en el día de hoy. No han cesado ni han parado como algunos piensan. Y esto es de suma importancia lo que el apóstol Pablo está escribiendo, porque no solo le está hablando a la iglesia de Corinto de esa época, sino que nos habla en el día de hoy a nosotros como iglesia. Porque en algunos lugares no se sabe nada acerca de estos dones. En otros lugares ni siquiera se sabe si esos dones existen. Otros piensan que ya estos dones pasaron o cesaron. Y en algunos lugares se sabe solo un poquito o algo acerca de ellos. Y otros tienen un conocimiento muy limitado acerca de ellos, de esos dones. Y otros tienen una mala interpretación o conocimiento de esos dones. Entonces, es importante que entendamos que los dones del Espíritu son dados para provecho de la iglesia entera, para provecho de la iglesia en general, porque Dios sigue revelando en el día de hoy, Dios sigue actuando y Dios sigue hablando. Y esa triple dimensión se observa en los dones del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Corinto y a nosotros en el día de hoy sobre la necesidad de uno conocer los dones espirituales, porque Dios quiere que nosotros seamos beneficiados con esos dones espirituales.
Y por eso yo quiero hablarle acerca de la clasificación de los dones. La forma más sencilla de uno describir estos 9 dones es subdividiéndolos en 3. Por ejemplo, en la clasificación están los dones que revelan algo. Los dones de revelación son aquellos que revelan algo, y entre ellos está el don de palabra de sabiduría, que es el mayor de los 3 dones de revelación. Lo voy a explicar ahora en un momento. Está el don de palabra de ciencia, y está el don de discernimiento de espíritus. Esos son los dones que revelan algo. Número 2, están los dones que hacen algo. Y dentro de estos dones que hacen algo está el don de fe, que es el mayor de los 3 dones, porque Pablo lo menciona como el mayor. Luego le sigue el don de milagros, y luego le sigue los dones de sanidades en plural. Y es el único don que Pablo menciona como un don plural, no singular. Y en la clasificación luego están los dones de expresión oral, los dones de emisión oral, que son 3 también. Está el don de profecía, que es el mayor. Está el don de lenguas, número 2, y número 3 está el don de interpretación de lengua. Son 9 dones y se clasifican de esa manera. Amén, hermanos. Y estos dones son enumerados en su orden de importancia, como le acabo de mencionar. El don de palabra de sabiduría es el mayor de los 3 dones de revelación. El don de fe es el mayor de los 3 dones de poder. Y el don de profecía es el mayor de los 3 dones de expresión oral. Amén. ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué doy detalle de esto? Por lo que el mismo apóstol Pablo nos recomienda a nosotros. El apóstol Pablo dice que procuremos los mejores dones. Lo dice el apóstol Pablo ahí mismo en esa carta. Amén. Y la Biblia King James dice que debemos buscar fervorosamente los mejores dones. Entonces, de los 3 dones de revelación, ¿cuál es el más poderoso? El don de palabra de sabiduría. Pero hoy en día la mayoría está buscando el don de palabra de ciencia, porque no tienen un conocimiento amplio o detallado sobre los dones espirituales. Casi siempre los dones de revelación trabajan en asociación con los otros dones. Casi siempre los dones de revelación, los 3, casi siempre operan de forma intercalada o junta. Entonces yo quiero hablarle acerca, número 1, del don de palabra de sabiduría. Vamos a comenzar hablándole sobre los dones de revelación. No voy quizás a detallar mucho cada don, porque son 9 dones, y entonces el mensaje se extendería demasiado. Pero luego entonces le voy a hablar con más detalle sobre cada uno de ellos. Pero hoy simplemente voy a hacer mención y voy a definir más o menos cada uno de ellos para que usted tenga conocimiento de cómo operan, de cómo se manifiestan estos dones. Vamos a comenzar con el primero de los 3 dones de revelación, que es el don de palabra de sabiduría. No dice don de sabiduría, sino don de palabra de sabiduría. ¿Por qué hago la salvedad? Porque hay una confusión con esto. Hay gente que piensan que cuando la palabra habla del don de palabra de sabiduría, se está refiriendo a la sabiduría general de un individuo. Y no se está refiriendo a eso. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Salomón oró para que Dios le diera sabiduría. Y Dios le dio sabiduría a Salomón para que gobernara a su pueblo.
Pero ese no es el don de palabra de sabiduría. Ese no es el don de palabra de sabiduría. También viene una sabiduría por tú escudriñar la palabra de Dios. Cuando tú escudriñas mucho la palabra de Dios, el Señor te da conocimiento y sabiduría de la palabra, pero eso no es el don de palabra de sabiduría. Santiago dice que si tú tienes esta falta de sabiduría, que se la pida a Dios, y Dios te dará sabiduría, pero ese no es el don de palabra de sabiduría. Esa es la sabiduría general que tú puedes procurar o puedes desarrollar, pero no es el don de palabra de sabiduría, porque yo quiero derribar unos cuantos conceptos religiosos, porque hay gente que están confundiendo el don de palabra de sabiduría, que es un don sobrenatural del Espíritu Santo, con la sabiduría general, y no es lo mismo, ni cerca está de ser lo mismo. Aleluya. Pastor, y entonces, ¿qué es el don de palabra de sabiduría? El don de palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y en la voluntad de Dios. Dios todo lo sabe. ¿Y qué hace Dios? Te revela algo sobre alguien de lo que Él sabe. Porque cuando Dios te da una palabra de sabiduría y te revela una palabra de sabiduría, como Él todo lo sabe, entonces, ¿qué hace el Señor? Le revela a un siervo o a una sierva acontecimientos del futuro que envuelven personas, lugares y cosas. El único que sabe el futuro es Dios, porque Él todo lo sabe. Pero ¿qué hace Dios? Te da una revelación acerca del futuro de alguien, de lo que va a pasar con esa persona. Y casi siempre confundimos esto con profecía, y no es profecía, es el don de palabra de sabiduría. Amén. Porque Él sabe todas las cosas. Pero casi siempre confundimos este don con la profecía. Por ejemplo, ponte de pie, hermana. El Espíritu Santo me dice, eso es un don de palabra de sabiduría. El Espíritu Santo me dice que vaya a la agencia de pasaporte, por decir un ejemplo, saca el pasaporte, ve y busca la visa que te la tienen guardada, porque el Espíritu Santo me dice que te lleva a las naciones con un propósito de bendecirte. Y entonces comienza el Señor a describirte todo lo que te va a pasar en el futuro. Ese es el don de palabra de sabiduría que se manifiesta muchas veces por una revelación interior del momento y también a través de un sueño, porque ese don se manifiesta mucho a través de los sueños. Mi esposa fluye mucho en los dones de revelación, pero Dios trata con ella en sueños, y es un cuchillo, una gilet. De hecho, cuando ella fue a buscar visa, fue porque Dios le reveló la casilla donde ella iba a estar, le reveló la persona que le iba a atender, le reveló una persona que estaba detrás de la persona, le reveló que le iban a dar 10 años, cuando en ese tiempo daban 3 meses, 1 año y 5 años, le reveló que eran 10 que le iban a dar, y todo eso lo reveló el Señor de antemano, y ella fue confiada, porque Dios le dio una palabra de sabiduría. Eso es palabra de sabiduría. Amén. Y esto es importante que nosotros lo aclaremos, porque hay mucha gente que está muy divorciada de esta definición. Todo esto lo hace uno mismo y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Él manifiesta esos dones sobre quien Él quiere. Ese es el don de palabra de sabiduría. Y yo fluyo mucho también en esos dones, porque a muchas personas el Señor la ha beneficiado con este don. Es un don muy bonito, y eso está en la Biblia, Hechos capítulo 9, versículo 10 hasta el 16. Vamos a leerlo para que usted vea cómo que opera ese don.
y lo procure, porque es bonito, ese don es hermoso. Y es el mayor de los 3 dones de revelación, es el mayor de ellos. Hechos capítulo 9, del 10 al 16, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, ¿en qué? Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate. Eso es palabra de ciencia, ¿ves? Aquí se manifiestan los 2 dones al mismo tiempo. Se manifiesta el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. Y lo vamos a ver en la lectura para que usted vea. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Cuando Dios revela una dirección, es el don de palabra de ciencia. Porque la palabra de ciencia, que lo vamos a ver en breve, es una palabra de revelación que Dios te da específicamente, que abarca personas, lugares y cosas, y siempre se refiere a acontecimientos o del pasado o del presente. Mientras que la palabra de sabiduría se refiere a acontecimientos del futuro. Esa es la diferencia. La palabra de ciencia se refiere a acontecimientos del pasado o del presente. Cuando un profeta o una persona en particular dice, hace unos días te vi en tal dirección y te vi haciendo esto y lo otro, esa es palabra de ciencia porque está revelando el pasado. Y la gente, como sabe que es verdad y que nadie tiene información de eso, se quebranta y llora. Sabe que no es un invento porque eso pasó en el pasado. Y nadie tiene conocimiento de ese asunto que pasó en el pasado. Pero ahora Dios me está revelando esto y lo otro y lo otro. Esa es palabra de ciencia, no es profecía, porque a todo le ponemos profecía, eso no es profecía. Porque la profecía, que lo vamos a ver en breve, viene para edificación, para exhortación y para consolación. Y son dones de expresión oral, no son dones de revelación. No todo el que profetiza fluye en revelación. Y necesariamente no tiene que fluir en revelación. Ahora, todo el que es profeta, como profeta de oficio, fluye en las 2 cosas. Fluye en profecía y constantemente fluye con los dones de revelación. Pero eso lo vamos a ver después. Estoy abriendo un paréntesis para que tenga conocimiento de este don tan precioso como es el don de palabra de sabiduría. Y es un don bastante impactante porque revela acontecimientos y sucesos que pasarán en el futuro, pero que aún no han pasado. Por eso es que el diablo quiere imitar todo lo de Dios y se ha inventado una bola de cristal. Pero esto es un don muy bonito, don de palabra de sabiduría. Dice, y el Señor le dijo, versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora, tiempo presente. Y ha visto en visión, tiempo pasado, a un varón llamado Ananías, que entró y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Ves? Palabra de ciencia, porque abarca en esa revelación el presente, porque él vivía ahí, estaba ahí, y el pasado, porque ha visto en visión a un hombre llamado Ananías. O sea, se estaba refiriendo a él mismo. Pablo vio en visión que llegaba Ananías. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prenderlo a todos los que invocan tu nombre. Tiene carta para eliminar a los seguidores de Jesús. Ese es un hombre peligroso, dice Ananías. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, palabra de sabiduría. Ve, el futuro está revelando ahí. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, todo esto es futuro, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y todo eso sucedió porque Dios le dio a Ananías palabra de sabiduría. Porque Pablo fue perseguido, Pablo fue apedreado, Pablo fue encarcelado,
todo lo que Ananías vio le pasó, porque recibió palabra de sabiduría. Ese es el don de palabra de sabiduría. Entonces, de los 3 dones, el más impresionante de esos dones de revelación es ese. Es el don de palabra de sabiduría, pero casi nadie lo pide porque cree que se está refiriendo a conocimiento humano. Y los dones no son naturales, son sobrenaturales. Dígale al que está a su lado, los dones espirituales, todos son sobrenaturales, no son dones naturales, no son talentos, no son habilidades humanas, todos son sobrenaturales. ¿Está clara la explicación? Vamos con el otro entonces. El don de palabra de ciencia, que ya se lo expliqué, no tengo que abundar mucho en este. Don de palabra de ciencia. La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo en ciertos hechos en la mente de Dios. Envuelve personas, lugares y cosas. ¿Por qué? Porque Dios es todo ciencia. Dios es todo conocimiento. Dios todo lo sabe. Pero Él no le revela todo lo que sabe al hombre, sino le revela una parte. ¿Te das cuenta? Dios nunca le va a revelar a un profeta todo lo de tu vida, sino que le va a revelar una parte que sea necesaria para llamarte la atención o para ubicarte en su propósito. Él no lo va a decir todo, Él va a decir una parte. Pero esa parte te va a edificar, esa parte te va a impactar, tú vas a moquear, tú vas a llorar y vas a decir, háblame Jehová. Porque tú sabes que es Él que te está hablando. Amén. Ese es el don de palabra de ciencia. Revela acontecimientos del pasado y del presente. El Señor le revela a sus siervos parte de lo que sabe. Y este don de palabra de ciencia se manifiesta mucho a través de visiones. ¿A través de qué? De visiones. Y lo vimos en Hechos 9 del día al 12, cuando Dios trató con Ananías. No tengo que por qué volver a explicar esa parte ahí. Y también lo dice en Hechos capítulo 10 del 9 al 20. Es un texto bastante extenso, cuando Pedro se encontraba en una azotea y el Señor a través de una visión trató con Pedro y le mostró un lienzo, ¿se acuerdan? Y en ese lienzo él vio diferentes tipos de animales. Allí vio animales cuadrúpedos, entre ellos estaba el cerdito, el chonchito. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro entonces le dice, no Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces Dios estaba tratando con Pedro lo siguiente. Estaba tratando con Pedro sobre una misión evangelística. Había que llevarle la palabra a Cornelio y a la casa de Cornelio. Y Cornelio no era judío, por lo tanto era considerado una persona inmunda como los cerdos. Por eso Dios trata con Pedro y le dice, mata y come. Y él dice, no Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El Señor lo que estaba era tratando de cambiar la mentalidad de Pedro, para que Pedro sea sensible a la voz del Espíritu Santo y vaya donde Cornelio a predicar la palabra. Y Dios ahí mismo trata con Cornelio y le dice, 2 varones van a venir a buscarte para que vaya a la casa de Cornelio. Palabra de ciencia. Y efectivamente, terminando él de ver la visión, se aparecieron los 2 hombres que ya él había visto en visión. ¿Eso es palabra de qué? De ciencia. Pero este don también, el don de palabra de ciencia, aparte de que se manifiesta en visiones, que es la forma en que Dios me usa cuando yo estoy ministrando bajo la unción profética, el Señor muchas veces me muestra el nombre de la persona a través de una visión. Y por eso yo hablo con tanta seguridad. Yo sé que algunos charlatanes se han dedicado a buscar información por Facebook y muchísimas cosas, pero ese no es el don de palabra de ciencia. Eso es una información que usted consiguió a través de los medios sociales.
Pero cuando es Dios que te está usando, no solo te revela el nombre y apellido de la persona, sino que te revela cosas secretas de esa persona que no están en ninguna red social. Entonces ahí usted se da cuenta que el don que está operando ahí es genuino. Es genuino. Porque ese don de palabra de ciencia también es un don muy poderoso y se manifiesta a través de visiones. También se manifiesta este don de palabra de ciencia a través de una revelación interior, que fue lo que pasó con Jesús y la mujer samaritana. Cuando Jesús estaba en el pozo, le dijo a la mujer: dame de beber. Ella le responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Y en la conversación, entonces Jesús le dice: ¿dónde está tu marido? Ella le contesta: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene tampoco es tuyo. Ahí se manifestó en Jesús el don de palabra de ciencia, porque en Jesús se manifestaron los 9 dones. Jesús operaba con los 9 dones porque el Espíritu le fue dado sin medida. Por eso él operaba en los 9 dones. Ningún ser humano ha podido operar con tanto poder en esos 9 dones, y le voy a explicar el por qué. Solamente Jesús fue el que pudo operar en los 9 dones. Entonces, a través de este don se edifica la iglesia, don de palabra de ciencia. Ya el mal uso que muchos le dan los dones es otro tema muy aparte de este. También está el don de discernimiento de espíritus, que es el tercer don de revelación. Diga: don de discernimiento de espíritus. Definición: este don, el don de discernimiento de espíritus, es un don que da percepción clara dentro del mundo espiritual. Pero hay gente que han limitado este don solamente para discernir solamente a los espíritus inmundos. Y este don no se circunscribe a discernir solamente a los espíritus inmundos, sino que este don es capaz de discernir todos los espíritus y probar todos los espíritus, tanto los espíritus de Dios como los espíritus que no son de Dios, y también prueba el espíritu humano. Hay gente que confunden el don de discernimiento de espíritus con el don de sospecha. Diga: no hay tal cosa como el don de sospecha. Porque hay hermanos que se dedican a mirar solamente la falta de los hermanos y están pendientes en qué fallan, en qué flaquean. Y entonces dicen: yo tengo discernimiento, sí, yo sé que fulano tiene eso. Esa es la sospecha. Eso no es el don de palabra, ese no es el don de revelación. Eso es sospecha. Usted lo que es un pendenciero. Usted lo que es un chismoso. Y hay hermanos que incluso etiquetan al otro. Ahí va el débil espiritual, ahí va el adúltero, ahí va el fornicario, ahí va. Ese no es el don, ese no es el don de discernimiento de espíritus, no. Ese no es ese don. Entonces, el discernimiento de espíritus nos da percepción clara dentro del mundo del espíritu. Por ejemplo, en Éxodo 33, del 20 al 23, dice la palabra: dijo más: no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y estará sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verá mi espalda, mas no verá mi rostro. Ahí Moisés, a través de este don de discernimiento de espíritu, pudo percibir que quien le estaba hablando era ¿quién? Era Jehová.
Pero él no vio a Jehová en ningún momento, porque no me verá hombre y vivirá. Tuvo una percepción, una revelación acerca de Dios. ¿Te das cuenta cómo que opera este don? Amén. Moisés vio un vislumbre de la gloria de Dios a través del discernimiento de espíritu, en el ámbito del espíritu. Él fue capaz de ver la similitud de la majestad de Dios. Y eso también pasó con Isaías cuando vio que Jehová estaba sentado en su trono y que la falda cubría todo el templo. Eso fue a través del don de discernimiento de espíritus. Y yo he visto ángeles a través de este don, como también he visto demonios. No es que lo veo como imagen o figura física, sino que Dios me lo revela en el mundo espiritual. Y es a través de este don de discernimiento de espíritus que puedo discernir cuando una persona es influenciada por el reino de las tinieblas. También yo, para la gloria de Dios, sé cuando alguien está hablando de parte de Dios, o cuando alguien está hablando por su propia cuenta, o cuando es un demonio de adivinación que lo está usando. Y hay mucha gente que se dicen ser profetas y profetiza, que lo que andan es adivinando. El hecho de que una profeta o un profeta te diga cosas que son ciertas no significa que está profetizando de parte de Dios, porque puede que él esté usando un demonio de adivinación. Y eso está en Hechos 16, del 16 al 18. Hechos 16, del 16 al 18. Por eso yo no creo en profetas que no se someten a nadie ni andan en el orden de Dios. Usted me excusa, aquellos que me escuchan a través de el internet, pero yo no creo particularmente en ningún profeta que ande en desorden. En ninguno creo yo que ande en desorden y que no se someta a nadie ni ponga su cuenta clara ante los ojos de Dios, porque la palabra habla de autoridad espiritual y habla de obediencia y de sumisión. Y para mí un profeta que anda en desorden no está hablando de parte de Dios. ¿Qué dice Hechos 16, del 16 al 18? ¿Qué dice? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Qué tenía ella? La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ella estaba diciendo la verdad, pero era un espíritu de adivinación. Y esto lo hacía por muchos días. Amén. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo, a través de ese don de discernimiento de espíritu, se pudo dar cuenta que esa muchacha estaba siendo, ¿verdad?, controlada por un espíritu pitónico, por un espíritu de adivinación. Y ella estaba ahí en la calle de Filipo todo el tiempo ministrando con ese espíritu pitónico de adivinación. Por eso no todo el mundo me pone la mano a mí en la cabeza, aunque me enamore diciendo: tú eres un hombre de Dios, con un corazón conforme al corazón de Dios. Claro, los demonios saben eso y me lo pueden decir para congraciarse conmigo. Nadie que esté en desorden yo permito, y no lo haga usted tampoco, no permita que nadie que esté peor que usted le ponga la mano en la cabeza, porque le va a transferir algo raro. Yo no permito que gente bochinchosa y chismosa me ponga la mano en la cabeza ni me diga nada de parte de Dios. Porque hay gente que lo que andan embrujando a otro, manipulando a otro, controlando a otro. Y esos son mal uso de esos dones. Los dones son para qué? Para provecho, no para crear división, no para crear problemas. Los dones no son para levantar el ego de nadie, son para provecho. Diga, son para provecho. Entonces es importante que no ignoremos estas cosas, dice Pablo. No ignore acerca de los dones espirituales. Tiene que saber cómo ellos se manifiestan. Tiene que saber cómo ellos operan para que nadie en el futuro vaya a manipularle con algún don, vaya a sacarle del propósito
Todo lo que se profetiza incluso debe estar filtrado por la palabra de Dios. No permita que nadie que esté en desorden le ponga la mano a usted. Párelo en seco. Dígame lo que me va a decir, no me ponga la mano. Así que yo le digo, dígame lo que usted me va a decir. ¿Qué usted me va a decir? Uno por respeto permite que hable. Ok, vaya hermana, bendiciones. Vaya hermano, bendiciones. No converse con los demonios no se conversa. Con los demonios no se comparte. A los demonios se les echa fuera. Un aplauso fuerte al Dios que vive. A los demonios se les echa fuera. Están los dones de poder. Aleluya. El don de fe, el don de milagros y dones de sanidades. Esos son los 3 dones de poder, que son los dones que hacen algo. Amén. El don de fe. Aquellos que poseen el don de fe creen a Dios de tal manera que Él honra su palabra como la suya propia, y Él milagrosamente la llega a suceder. Ese es el don de fe. Esa no es la fe general. Es igual que la sabiduría. El don de palabra de sabiduría no es la sabiduría general. El don de fe tampoco es la fe general que muchos tienen. No es eso. Porque, por ejemplo, para darle una aclaración, aunque no voy a profundizar ahora en esto, porque ya usted sabe, pero hay una fe que es para salvación, la cual te dirige a la salvación. Eso está en Efesios 2:8. Ese no es el don de fe. Hay una fe general que todo creyente posee, según Romanos 12:3, porque a cada uno es repartida una medida de fe. Ese no es el don de fe. ¿Te das cuenta? Está el fruto de la fe, que viene por tu fidelidad a Dios, al Espíritu Santo. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Cuando la palabra habla que el fruto del Espíritu es fidelidad, eso es fe. Esa fe no es el don de fe. Entonces, ¿qué es el don de fe? Es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, la cual es impartida después del bautismo del Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo quiere. Amén. Es un don que se manifiesta de vez en cuando y hace que usted se mueva en un ámbito completamente distinto, porque es el ámbito de lo sobrenatural de Dios. Amén, hermanos, es muy diferente. Este don, cuando se manifiesta en tu vida, es un don que te beneficia en cuanto a las bendiciones naturales, porque este don de fe fue usado también por los patriarcas para bendecir a los hijos. Cuando alguien ponía la mano y declaraba bendiciones, lo hacía con el don de fe. Y le profetizaba el patriarca Abraham, por ejemplo, a sus hijos. Jacob le profetizó a sus hijos bendiciones. Pero también este don de fe sirve para protección personal. Lo que pasó con Daniel cuando estaba en el foso de los leones. El Señor tapó la boca de los leones y Daniel estaba confiado de que nada le iba a acontecer. Ese es el don de fe. Sirve para protección. También este don sirve para sustento sobrenatural. No hay nada en tu casa y tú tienes la fe de que el Señor te va a sustentar aunque no haya nada. Ese es el don de fe. Lo que pasó con Elías en un tiempo de hambruna, se metió en una cueva y fue sustentado por cuervos. Los cuervos sustentaron a Elías. Este es el don de fe. Es una fe que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el don de fe. Y este don también sirve para echar fuera demonios. Este don sirve para resucitar los muertos. Este don sirve para ministrar el Espíritu Santo de Dios. Es el don de fe que sirve para todo esto. Es un don glorioso y es el mayor don de los 3 dones de poder. Este es el don de milagros.
que no se refiere a un milagro en sentido general, porque todos los dones son milagrosos, pero el don de milagro ya es un don específico, porque en sentido general un milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Eso es un milagro. Pero cuando este don de milagro se manifiesta, ¿sabe qué hace? Produce una suspensión temporaria del orden acostumbrado a través del Espíritu de Dios. Por ejemplo, el don de milagro no es cualquier milagro. Cuando Dios manifiesta el don de milagro, es como cuando se dividen las aguas del Mar Rojo, que se dividieron. El río Jordán se dividió en dos partes. El agua se convirtió en vino, por ejemplo. Jesús multiplicó los panes y los peces. Ese es el don de milagro. Jesús caminó sobre las aguas. Ese es el don de milagro. Claro, hay sanidades que son milagrosas, pero no es el don de milagros. El don de milagro va más allá. Y hay muchos ejemplos bíblicos sobre esto. Y están los dones de sanidades. El propósito de los dones de sanidades es liberar al enfermo y destruir la obra del diablo en el cuerpo humano. Ese es el propósito de los dones de sanidades. Destruye la obra de Satanás en el cuerpo humano. Y hay muchos ejemplos de sanidades en la Biblia. No hay que mencionar mucho sobre cómo opera este don, porque ya estamos acostumbrados a ver a Dios sanando a los enfermos. Jesús sanó a muchos enfermos en su ministerio, se movió sin medida y muchos fueron sanados a través de Jesús. Y es un don bonito porque es un don diferente a la sanidad natural que viene a través de la medicina. Son cosas muy diferentes. Cuando un médico te sana usando conocimiento humano. Cuando Dios te sana, no hay intervención humana. ¿Ves la diferencia? La ciencia médica es una bendición, pero eso no es el don de sanidad. Eso es sanidad a través de la tecnología, sanidad a través del conocimiento humano, de la sabiduría humana. Pero cuando es Dios que te sana de forma sobrenatural. Y están los dones de expresión oral, que son 3. Don de profecía, que es el mayor de ellos. La profecía es una emisión sobrenatural en una lengua conocida. Dígalo conmigo, la profecía es una bendición. Y la profecía es el más importante de los 3 dones de expresión oral. Porque la profecía viene para exhortación, para edificación y para consolación, y viene en un idioma conocido. Mientras que las lenguas, para que se conviertan en profecía, tiene que haber interpretación de lengua. Entonces, lenguas más interpretación de lengua es igual a ¿qué? A profecía. Entonces, por eso el don de profecía es el mayor de los 3 dones. Amén, hermanos. Pablo dice que quisiera que todo el mundo profetice, porque el que profetiza habla a los hombres, mientras que el que habla en lengua habla a Dios. Y hay mucha lectura bíblica que respaldan esto. El don de lengua, los diversos géneros de lengua son una emisión sobrenatural por el Espíritu Santo en el lenguaje nunca aprendido por el que habla, ni comprendido por la mente del que habla, ni necesariamente siempre entendido por el oyente, porque habla misterio con Dios. Ese es el don de lengua. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y también está el don, por último, de interpretación de lengua. La interpretación de lengua es la demostración sobrenatural por el Espíritu, significando algo glorioso también, porque lo que hace es que interpreta lo que se dice en lenguas. La interpretación de lengua es la demostración sobrenatural por el Espíritu del significado de una emisión en otras lenguas. Eso es interpretación de lenguas. Y Pablo aconseja que el que hable en lengua pide en oración poder interpretarla. Amén, hermanos. ¿Y estos dones son dados para qué?
¿Fueron dados para qué? Para provecho, diga, para provecho. Y dice Pablo, debemos procurar los mejores dones. Póngase de pies y dígale al que está a su lado, procura los mejores dones. Levanta tus manos y adora a Dios. Adora a Dios. Comienza a adorar a Dios, a glorificar su nombre. Adora a Dios. Dile, Señor, necesito que tú me llenes. Que me unjas. Que me sature de tu gloria. Dile, satúrame de tu gloria, de tu presencia. Lléname mucho más. Lléname mucho más. Lléname mucho más. Úsame como tú quieras. Porque estos dones fueron dados para provecho. Para provecho de tus hijos. Para provecho de tu pueblo. Necesitamos más. Que yo pueda activar esos dones en mi vida. Que yo pueda moverme bajo esa unción. Que pueda moverme bajo esa gracia. Que pueda moverme bajo esa autoridad. Yo te invito hoy a que procure lo mejor de esos dones. Palabra de sabiduría es un buen don. El don de fe es un buen don. El don de profecía es un buen don. Procúralo. En oración se procuran esos dones. Esos dones se procuran en intimidad. Pasando tiempo en la presencia de Dios. Pasa tiempo en la presencia. Pasa tiempo en la gloria de Dios. Son dones que benefician al pueblo de Dios.